Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de cuándo ustedes vean esto. Hoy vamos a ver la clase de seguridad e higiene en el trabajo agrario y ya vamos a compartir pantalla con ustedes para iniciar esta clase. Bueno, en los últimos tiempos, básicamente en los últimos 2 años, el tema de seguridad y higiene en el trabajo agrario es una obligación en todas las carreras de agronomía. De ahí la inclusión de este tema en la asignatura Introducción al Estudio del Agrosistema. ¿Por qué es esto? Porque evidentemente en la actividad agropecuaria se producen una serie de accidentes y la idea, básicamente, es que los riesgos específicos que hay en las tareas rurales se vean disminuidos. Hay una serie de normativas relativas a higiene y seguridad en la actividad rural, vamos a ver ahora qué es cada una de esas. Hay diferentes leyes, no tiene sentido que ustedes se las aprendan, pero bueno, sepan que existen leyes del Régimen Nacional de Trabajo Agrario, que hay decretos que reglamentan después esas leyes del trabajo agrario, que a partir del determinado año se crea la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y hay resoluciones a partir del año 96, resoluciones de los servicios, los exámenes médicos y de relevamiento de agentes de riesgo o de exposición a riesgos químicos. Hay resoluciones del Ministerio de Trabajo. ¿Y por qué aparece este tema del riesgo en el trabajo? Básicamente porque la globalización o la mundialización está cambiando todo. Menciona la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. En su informe, titulado Un desarrollo agrícola sostenible en una economía mundializada. Entonces, el rumbo que nos toca es que es global, que nos marca el mercado global en general, nos enfrenta a producir con seguridad. Y cuando hablamos de producir con seguridad, estamos hablando de producir con seguridad para los consumidores, alimentos que sean seguros, para los trabajadores, que aquel trabajador que está realizando una actividad agropecuaria no se enferme ni se accidente, y también seguridad para el medio ambiente. ¿De dónde provienen los mayores riesgos de los trabajadores, para los trabajadores agrícolas? Bueno, las herramientas manuales, especialmente las cortantes, la maquinaria agrícola. Más de la tercera parte de las muertes que se registran en la agricultura mundial son con el uso de tractores, de la exposición a agroquímicos. En algunos países llega casi hasta el 15% de las lesiones profesionales del sector agrario y 10% de fallecimientos. Y tengan en cuenta que los países en desarrollo consumen más del 20% de la producción mundial de sustancias químicas o agroquímicas que provocan alrededor del 70% de los casos totales de intoxicación. Entonces, cuando ustedes terminen de ver esta clase, además de esta clase va a haber 4 o 5 videos y yo los invito a que luego de este párrafo que les digo, vean el video 1, que es el de prevención de riesgos generales en el agro. Ahí ven ustedes algún tipo de trabajo donde hay accidentes que por ahí parecen terribles, pero son comunes en la actividad agropecuaria, vuelco de tractores, un tractor fertilizando y volcando y matando o lastimando gravemente al trabajador. Entonces, para entender un poquitito este tema de seguridad e higiene, hay unos conceptos básicos sobre seguridad y salud, donde hay definiciones para saber realmente, donde, por ejemplo, en cuanto al trabajo, es una actividad social que es organizada a través de la combinación de recursos. Esos recursos que se combinan son los trabajadores, los materiales, la energía, la tecnología, o sea, forman parte del sistema del cual nosotros vimos y que permite alcanzar un objetivo y satisfacer unas necesidades. Ahora bien,
no es el trabajo el que daña al empleado, sino las condiciones en las cuales se desarrolla. ¿Y qué son las condiciones? Bueno, las condiciones de trabajo son un conjunto de variables que van a definir la realización de una tarea concreta. Y si dependiendo de esas condiciones en las cuales se realiza ese trabajo, va a depender de que sea beneficioso o perjudicial para la salud. Y también las condiciones de trabajo están ligado con el medio ambiente de trabajo agrario, es decir, es un conjunto de elementos que están ligados al trabajo agrario que influyen directa o indirectamente en la salud psicofísica de quien lo realiza. ¿Qué es un accidente de trabajo? Ya vimos recién que era el trabajo y las condiciones. Bueno, ¿qué es un accidente? Es un suceso anormal, no deseado, que se va a presentar en forma brusca, inesperada, y que interrumpe la normal continuidad del trabajo y puede causar lesiones a las personas. Debemos de saber que en los accidentes no hay casualidad, sino que hay causalidad. Es decir, en el origen de los accidentes siempre hay causas. Esto es consecuencia y es un efecto de una situación que se venía repitiendo en la que existían condiciones que hicieron posible que el accidente se produjera hoy, pero se podía haber producido antes. ¿Y qué es seguridad en el trabajo? Es todo lo que haga eliminar o disminuir el riesgo que se produzcan esos accidentes de trabajo. Por eso acá tenemos que diferenciar entre lo que es enfermedad y accidente de trabajo. Una enfermedad profesional es un deterioro lento y paulatino en la salud del trabajador rural, producido por una exposición continuada a situaciones adversas. Ejemplo, los problemas de cintura de un tractorista que está trabajando con una maquinaria, un tractor que no tiene una adecuada amortiguación en su asiento, que no tiene lo que se llama la ergonomía determinada, lo cual en el largo plazo ese tractorista, ese empleado, termina enfermándose de la cintura. Esto es una enfermedad, no es un accidente. Ahora, puede que al levantar una bolsa tenga problemas en la cintura y eso es un accidente, porque no tomó los recaudos necesarios. ¿Qué similitud tienen una enfermedad y un accidente? Que la consecuencia final es el daño en la salud del trabajador. ¿Qué diferencia tienen? La diferencia es el tiempo en el cual transcurre esa acción para causar el daño. O sea, el efecto del dolor de cintura, si es por un accidente es inmediato, si es por una enfermedad es paulatino. Entonces, en las enfermedades el tiempo es importante, en los accidentes el tiempo es irrelevante. Entonces, ¿qué causas pueden determinar estos accidentes laborales? Hay causas básicas y hay inmediatas. Dentro de las básicas, falta de conocimiento, están los factores personales, ¿no? Dentro de las básicas. Falta de conocimiento para desarrollar el trabajo o capacidad, falta de motivación o motivación inadecuada, tratar de ahorrar tiempo y evitar incomodidades, entonces me apuro, lograr la atención de los demás, expresar hostilidad, existencia de problemas o defectos físicos o mentales. Por eso ustedes saben que en para ciertas tareas como el camionero colectivero se hacen exámenes físicos, pero también exámenes mentales. Eso en cuanto a los factores personales. En cuanto a los factores de trabajo, es falta de normas de trabajo o normas de trabajo inadecuadas, mantenimiento inadecuado de la maquinaria agrícola, hábitos de trabajo incorrectos, esto es muy grave, uso y desgaste anormal de equipos y herramientas, uso anormal e incorrecto de equipos, de herramientas, de instalaciones. Esas son las causas básicas. Se dividen en factores personales y factores del trabajo. Y las causas inmediatas, actos inseguros que yo realizo para lo que no estoy autorizado, no dar aviso, por ejemplo, a condiciones de peligro que observen herramientas, utilizar herramientas defectuosas, en mal estado, bromear, comúnmente podríamos decir joder entre los compañeros de trabajo durante el trabajo, cuando se está con cierto tipo de maquinaria,
adoptar posturas incorrectas, sobrepasar la capacidad de carga, por ejemplo, de una maquinaria, colocarse debajo de cargas que están suspendidas en el aire a través de una maquinaria. Eso en cuanto a actos inseguros, peligrosos. Y en cuanto a las acciones o condiciones inseguras, resguardos inadecuados. Vamos a ver que después muchos de los elementos tienen resguardos, como las tomas de fuerza de los tractores, los enganches. Bueno, a veces esos son inadecuados o se rompen y no se cambian. Falta de orden y limpieza en los lugares de trabajo. Poco espacio para trabajar. Ruido excesivo, niveles de ruido muy excesivos y no tengo los equipos adecuados. Iluminación inadecuada. Piso en mal estado, irregulares, etcétera, etcétera. Como verán, hay muchas causas y hay una combinación entre factores personales, ya dijimos, factores del trabajo, le sumo una inseguridad en el acto que voy a hacer y condiciones además. Ahora, para que tengamos buen estado de salud, podríamos decir o definir como a salud al estado de bienestar físico, mental y social completo, y no meramente al daño o enfermedad. O sea, la parte social también es interesante. Entonces, como el medio ambiente es una parte de trabajo importante del medio en el cual vive el hombre, la salud también depende de esas condiciones de trabajo. Y acá tenemos, en cuanto a riesgos laborales, tenemos peligro, que es aquella fuente o situación con capacidad de producir daño, en términos de lesiones, daño a la propiedad, daños al medio ambiente, y riesgo laboral, que es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Es una combinación de la frecuencia y la probabilidad y de las consecuencias que podrían derivarse de la materialización de un peligro. O sea que, en los riesgos laborales, el riesgo laboral es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño y el peligro siempre está, es una situación con una capacidad de producir daño. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es manejar este riesgo, gestionar este riesgo, para que justamente disminuirlo o tratar de mitigarlo. Para eso utilizamos algún tipo de protección, que es todo aquello que hacemos para limitar los daños que nos produce un determinado peligro. Entonces, las acciones de la protección no evitan que un peligro actúe, o sea, el peligro está siempre. Ejemplo, yo voy a trabajar con un agroquímico. El agroquímico es muy tóxico. Eso está siempre presente. ¿Qué es lo que hago yo? Me pongo un guante, me pongo máscara, me pongo anteojos. Con eso lo que estoy haciendo es tratar de limitar el daño que nos puede causar ese peligro. Pero ojo que el peligro puede actuar y desencadenar un daño solamente limitando el daño. No van a evitar. En cuanto a la prevención, es el conjunto de actividades o medidas que se van adoptando para tratar de disminuir los riesgos derivados del trabajo o evitarlos. En cuanto a la prevención, tiende a evitar, a avisarnos, a impedir de la ocurrencia de un peligro. La protección tiende a minimizar las consecuencias de un peligro una vez que éste se puso en acción. La prevención también trabaja sobre la protección, haciendo que ésta no falle a la hora de actuar. Y mitigación es tratar de moderar o aplacar o disminuir o suavizar o controlar los efectos de los accidentes de cualquier tipo. La mitigación organizada son los llamados planes de emergencia o plan de contingencia o de respuesta. Y el control tiene como objetivo verificar y establecer si todo lo que planificamos, implementamos e instalamos funciona o se realiza o está en condiciones de funcionar al momento de ocurrir un problema. Por ejemplo, el tema de matafuegos, que tiene una carga útil determinada, que tienen que ser de un material específico de acuerdo al tipo de incendio que podamos tener, y lo que hay que hacer, el controlar, sería justamente hacer el mantenimiento para que ese matafuegos siempre esté en condiciones de actuar. Porque es normal, y nos pasa a nosotros con los matafuegos del auto, que cuando lo vamos a utilizar o no tiene carga, la carga está vencida. Bien. En cuanto a la agricultura,
el trabajo que se realiza en la agricultura, que es un proceso de transformación, donde se utiliza el recurso suelo, y ese recurso suelo, más la semilla, más los agroquímicos, más los fertilizantes, se transforman en plantas, y a través de determinados instrumentos de trabajo, el hombre lo que hace es la cosecha. ¿Por qué? Porque el objetivo que tiene, o el objeto del trabajo, es justamente la materia que proviene de la naturaleza, producirla, aumentarla, esa que produce la naturaleza. Donde va a haber medios de trabajo, donde serán todo lo que sirve de intermediario entre el trabajador y el objeto sobre el cual trabaja, maquinaria, herramienta, equipo agrícola, donde hay medios de trabajo en un sentido amplio también, donde las condiciones materiales que no intervienen en el proceso de transformación, pero son básicas para realizar una instalación, por ejemplo. Una instalación donde yo almaceno granos, no es un medio de trabajo estricto que si yo no tengo esa instalación no los puedo producir, pero forman parte de los medios de trabajo, porque una vez que yo coseché ese grano, lo puedo guardar en una planta de silos, en unos silos de una planta de acopio. También está, todo esto se mezcla con la actividad humana, donde es la cantidad de productos obtenidos o terminados, capacidad de trabajo que tiene el hombre, que pueden ser uno, pueden ser varios, o sea, es la fuerza de trabajo, y donde además hay una organización del trabajo. Ejemplo, en un establecimiento agropecuario, en un tambo, quién hace la guachera, quién se ocupa de la recría, quién ordeña, dentro del ordeñe, quién hace la rutina de ordeñe, quién seca, etcétera, etcétera. Esa es la organización. Ahora bien, el sector agropecuario tiene características muy particulares. ¿Por qué? Por diversos factores. Uno es la multiplicidad de riesgos que tiene, esta actividad. ¿Por qué? Porque un trabajador en el campo desarrolla múltiples tareas. Conduce tractores, maneja maquinaria agrícola, usa plaguicidas, hace pequeñas reparaciones en el taller, maneja motosierra, almacena cargas. Entonces, hay un elevado número de accidentes que no quedan reflejados en la estadística, no se notifican. Hay una atomización típica de las empresas agrícolas. ¿Qué significa? Hay muchas empresas que producen, imposible muchas veces de llegar y conocer a todas. Otra característica es que la población expuesta no solamente alcanza al trabajador, sino que también a los familiares directos y agricultores a título parcial. O sea, un campo donde tiene 2 o 3 empleados, pero a su vez subcontrata a 3 o 4 más para determinadas tareas. Bueno, no solamente alcanza al agricultor, que está haciendo y viviendo en ese establecimiento, sino que también a aquellos que vienen a ayudar a la cosecha. Hay falta de horarios definidos y además muchos de estos trabajos tienen una exigencia física, porque acá hay que entender que la biología de los productos no me permite descansar cuando todo está para punto para la cosecha. Entonces, por eso en el trabajo no hay fines de semana, no hay año nuevo, no hay Navidad, evidentemente en alguno de los trabajos. Muchas veces se trabaja con factores ambientales adversos, otras veces hay temporalidad de los trabajos. O sea, ¿qué significa esto? Que no siempre el trabajador trabaja en el mismo establecimiento, sino que va rotando. Por ejemplo, los que cosechan la vid, Mendoza, los que cosechan algodón, los que cosechan aceituna. Hay muchas tecnologías, se emplean muchas tecnologías donde yo puedo trabajar en una agricultura comercial o agricultura industrial altamente mecanizada, hasta una agricultura de subsistencia, en pequeñas explotaciones, donde hay mucha dispersión de la fuerza de trabajo, en regiones muy distantes, y donde los servicios de salud y los medios de comunicación no son buenos, son deficientes. Además, donde aquellos que inician un proceso de reconversión
hay una aplicación menos eficaz de todas las técnicas de seguridad que en la industria. Esto es muy difícil. Muchas veces también el tipo de postura de trabajo y la duración de las tareas a realizar hacen que sea particular. Y además se emplean productos químicos y biológicos, básicamente. Entonces, todo eso se trabaja a través de lo que se llama gestión de riesgo, que es aplicar métodos, procedimientos y prácticas de un trabajo que está enfocado en el análisis, valoración y control de los peligros existentes. O sea, no es lo mismo trabajar aplicando agroquímicos que trabajar en una oficina de un establecimiento agropecuario. Entonces yo tengo que saber, valorar y cuál es el control de los peligros que puedan surgir. En cuanto a los riesgos, se clasifican en ambientales, físico-ambientales y químicos. Dentro de los físico-ambientales están el ruido y las vibraciones de la maquinaria agrícola, las condiciones de temperatura, humedad y ventilación, las exposiciones a radiación solar, que se llaman radiaciones no ionizantes. Muchos de los trabajos se realizan expuestos directamente a la radiación solar. Además, dentro de estos riesgos están los cambios de temperatura y temperaturas extremas, frío-calor. Eso en cuanto a los riesgos físicos ambientales. En cuanto a los riesgos químicos, hay vapores o partículas líquidas y sólidas, aerosoles, eso cuando se aplican plaguicidas, fertilizantes, conservantes. Hay polvos inorgánicos, o sea, el suelo que vuela y yo lo estoy respirando, se mete en mis pulmones. Puede haber emanaciones gaseosas de combustión interna, monóxido de carbono. Puede haber emanaciones de vapores y gases derivados de abono y fertilizantes. Si ustedes entran en pleno verano a un galpón lleno de urea, por ejemplo, que es un fertilizante nitrogenado, o clorpirifos, que es un agroquímico que se utiliza normalmente, hay muchísimo olor y hay vapores y gases derivados de esos abonos. Y otro de los riesgos químicos pueden ser otras sustancias químicas de uso agrícola, por ejemplo, todos los productos para la limpieza en el tambo, los solventes, los combustibles, la soda cáustica, los productos veterinarios. Hay riesgo biológico también, insectos, animales domésticos y salvajes, parásitos, virus. Hablando de virus, fíjense lo que está pasando, es un riesgo biológico. Imagínense que se supone que es un virus que saltó de una especie animal hacia el hombre, y el hombre está permanentemente en contacto con animales, puede haber emanaciones de vapores orgánicos, enfermedades transmitidas por animales, humo, por ejemplo, de la quema de maleza, lo que se veía hace poco de la quema que se hacía en el sur de Entre Ríos. También hay riesgos asociados a la topografía del terreno, porque cuando la topografía del terreno es irregular, pero además tenemos zanjas, canales, drenajes, básicamente esto en el lugar donde se riega, también es peligroso. Y obviamente tenemos riesgos mecánicos, todo lo que es la maquinaria, partes móviles, órganos de transmisión, de impulsión, dispositivos protectores, las herramientas manuales eléctricas, por problemas de diseño, de falta de mantenimiento, de desgaste, y obviamente el equipo agrícola. Asociados al transporte, podemos hablar de choques, vuelcos, debido a desperfectos mecánicos o caminos en mal estado, riesgos eléctricos, en el tambo se da mucho, riesgos generados por motores, riesgo asociado a los lugares de trabajo. O sea, instalaciones deficientes, edificaciones mal estructuradas, mala iluminación, hay que tener en cuenta los pisos, las paredes, las rampas, las escaleras, falta de orden y limpieza, espacios confinados, por ejemplo, el trabajo cuando algún operario tiene que ingresar a un silo. Tener en cuenta todo el equipo de protección personal y a su vez que está ingresando a un lugar donde hay poco oxígeno. Los trabajos en altura, también en planta de acopio. Y también están los riesgos derivados de las condiciones higiénico-sanitarias, que es la ausencia o condiciones deficientes de las instalaciones higiénico-sanitarias, de la vivienda donde está el operario,
que no haya servicios, que no haya agua potable, que no haya comedores, duchas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay riesgos derivados también del ambiente, como inundaciones, tormentas, huracanes, una descarga eléctrica, uno trabaja en el campo. Hay exigencias laborales derivadas de la actividad física. Hay exigencias laborales derivadas de la organización, división y contenido del trabajo. ¿Cuánto dura la jornada de trabajo? ¿Cuál es el sistema de remuneración? ¿Cómo es el ritmo de trabajo? El modo de gestionar toda esa fuerza de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, viendo o habiendo visto ya todo lo que es riesgo, que es seguridad, que es un equipo de protección, que lo trato de mitigar, que lo trato de evitar, que es diferenciándolo de peligro y cuáles son las características del trabajo, vamos a empezar a ver algunos específicos. Y uno de ellos es el uso de herramientas. Para eso ustedes un video número 2 tienen, que es el de riesgos en el uso del tractor agrícola. Y básicamente en el tema de las herramientas son golpes y cortes por el mal uso, herramientas de mano, uso de herramientas inadecuadas, herramientas rotas, gastadas, transporte de esas herramientas. Cortes, golpes, lesiones oculares, esguinces por sobreesfuerzo al utilizar esa herramienta. En el caso de las motosierras, la vibración, el ruido, incendios que se producen por uso de combustible. Riesgo específico, entonces ahí tenemos una cantidad de herramientas que normalmente no harían nada, pero en las condiciones en las cuales se trabaja en el campo, a veces pasan a ser un riesgo de acuerdo a cómo uno las utilice. Otro de los riesgos es el uso de maquinaria agrícola. Ahí van a tener también otro video colgado, que es el video 3, riesgos varios en el campo, donde pueden aparecer ruidos producidos por los caños de escape, por los motores, por las chapas sueltas en las maquinarias agrícolas, vibraciones de todo el cuerpo, radiaciones, atrapamiento por falta de protección de las tomas de fuerza y los ejes cardánicos, atrapamiento con correas, poleas, cadenas, atrapamiento con cajas de engranaje y tornillos sin fin, golpes contra partes de la maquinaria. Entonces, tengan en cuenta que cualquiera de todas esas maquinarias que nosotros estamos viendo conllevan un riesgo cuando los voy a usar. Hay medidas para prevenir. Ustedes cuando dan vuelta alrededor de una maquinaria nueva van a encontrar toda una cartelería indicándoles cuáles son los riesgos y los peligros, que muchas veces hacen que los accidentes se produzcan por imprudencia nuestra. Suponiendo que no, voy a tardar poco, 2 minutos, medio minuto, pero en esos 2 minutos, medio minuto se puede desencadenar justamente un accidente. Entonces, siempre hay que mirar, siempre hay que poner las trabas, siempre hay que sacar el cambio, parar el tractor, parar la toma de fuerza, nunca bajarse el tractor en movimiento, cosas que son muy normales y que se producen en la actividad agropecuaria, como los vuelcos también en la maquinaria, caídas de la maquinaria. Estos dos operarios están viajando en forma inadecuada. A la mañana temprano puede haber rocío o puede haber helada, que hace que esa persona se patine y se caiga. Otro de los riesgos que se dan es el transporte de las maquinarias en las rutas. Argentina es un país agrícola y muchas veces la maquinaria se transporta directamente sobre la ruta sin mucha conciencia del peligro que ello tiene, y la gente que también viaja en vehículos tampoco tiene conciencia de la velocidad en la cual va una maquinaria agrícola, con lo cual se producen muchos accidentes. Otro de los riesgos específicos es en la aplicación de agroquímicos. Ustedes van a tener otro video que es el de riesgos de uso de agroquímicos y pulverizaciones, donde es un proceso de trabajo que es complejo y completo. Y las personas que lo realizan tienen que ser idóneas. El uso de los agroquímicos, el manejo además integrado de plagas, como ya lo vimos, plantea alternativas en las que el uso de agroquímicos es solo una de ellas, pero se usa. Y la optimización de los tratamientos exige una actualización en cuanto a técnicas de aplicación, puesta a punto de los equipos y para preservar la seguridad del operador y del medio ambiente.
Entonces acá tenemos equipos de protección, porque los riesgos son muy grandes. Siempre se debe tratar de buscar los productos que sean menos tóxicos. Obviamente, en el momento de la aplicación de los agroquímicos no debo comer, ni fumar o beber. Se debe regular el equipo con agua. O sea, yo primero tengo que saber cuántos litros tira por hectárea, pero si tengo que hacer algún tipo de regulación de ese equipo, lo voy a hacer con agua, no una vez que ya puse el producto. Se tienen que extremar las precauciones cuando estoy preparando la mezcla. Debo utilizar recipientes únicamente reservados para eso. Obviamente evitar los derrames y respetar las dosis de empleo. Para ello, los agroquímicos traen una tabla con colores donde los agroquímicos se distribuyen desde muy tóxicos, nocivos, poco peligrosos y productos que normalmente no tienen teóricamente mayor peligro. Por eso tenemos la banda roja, banda amarilla, banda azul y banda verde. Los que tienen banda verde son los más inocuos, los que tienen banda roja y son clase 1A son los más peligrosos. Por eso se debería trabajar con el equipo de protección personal, donde ahí están presentes los guantes, están presentes la máscara, estaría presente la protección ocular, acá no sé si se ve, la ropa, todo el equipo, la cabeza también va incluida, y el calzado, que acá no se ve, también tiene que ser un calzado especial. Entonces, cuando se realizan manipulación de agroquímicos, hay que tener en cuenta, primero, leer las etiquetas fundamentalmente. Si tengo una duda, consultar a alguien especializado. Respetar el periodo de carencia, o sea, yo aplico un agroquímico y el fabricante me dice que tengo que esperar 20 días para volver a entrar a ese cultivo y poder consumir la fruta, o 30 días, tengo que esperar los 30 días. Con los envases vacíos debo realizar lo que se llama el triple lavado, con agua en esos envases, y además después destruirlos, o sea, agujerearlos en el fondo para que nadie los pueda volver a utilizar. Y en el caso de que haya alguna contaminación, una intoxicación, rápidamente hay que ir a un centro de salud, no hacer nada, no dar leche, no dar nada de nada, y lo que sí hay que entregarle al personal de salud es la etiqueta del envase que contenía el plaguicida. O sea, ¿qué estaba poniendo? Un producto fosforado, un producto, no sé, un piretroide, bueno, todos tienen diferentes reacciones sobre nuestro organismo y el centro de salud debe saber vía la etiqueta qué producto estábamos utilizando. Otro riesgo que se produce se da en las plantas de acopio. También hay un video subido, video 5, riesgos en planta de acopio, creo que es el video 6, pero bueno, no importa. Ya lo van a encontrar ustedes, video 5, riesgo en planta de acopio. No es el 5, está bien. Riesgo en planta de acopio, donde son de los lugares más peligrosos para el trabajador rural. ¿Por qué? El único remedio que hay acá es la prevención. ¿Y por qué? Porque es una especie de instalación industrial, pero que está en el medio del campo. Y que justamente muchos de los que trabajan ahí son gente que por ahí no está tan capacitada en cuanto a los peligros de la industria como un obrero industrial. Entonces, hay que identificar y conocer, como hay que prevenir acá, y no hay otra alternativa, yo tengo que identificar y conocer con precisión dónde y cuándo se puede originar esos peligros. Las escaleras, las norias, todas tienen que tener jaula de seguridad, donde además las alturas son muy considerables, tienen que ser a 90 grados y armadas con elementos fáciles de deslizarse, siempre usar un arnés de seguridad para los trabajos de mantenimiento. Ahí estamos viendo.
Ahí estamos viendo, con jaula de seguridad. Otro potencial riesgo es durante las revisiones, o sea, cuando se revisan los hilos, es muy frecuente que se formen lo que se llaman pisos de serial, pero en realidad debajo de ese piso, el piso no está. Entonces, una vez que al pisarlo en forma repentina se desmoronan y el operario cae adentro y todo el resto del grano cae encima de él, donde ahí se va a desmoronar y provocando la sofocación del operario. Esto es muy común, muchas muertes se producen por esto. ¿Qué es eso? O sea, esto que yo veo acá, que parece que está todo lleno, pero esto es un hueco. Donde acá se rompió, este operario se cae. Y cuando se cae, el resto del grano lo va a tapar. Entonces, hay que tener mucha precaución. Siempre tengo que avisar que voy a ingresar a un espacio confinado, siempre tengo que ir con un arnés, porque una vez que se cayó acá y adentro del grano es muy difícil de retirarlo. Cuando voy a ingresar a esos lugares, la atmósfera presente también es un peligro latente. ¿Por qué? Porque el ambiente se va llenando, se satura de polvo cuando se llena, se dificulta la respiración y la visión, disminuyendo todos los reflejos. Y en el momento de que se abren los hilos, por efecto de la respiración de los granos, el ambiente puede estar saturado de dióxido de carbono, el que no aporta oxígeno, por lo que el ambiente es irrespirable, pudiendo provocar desmayo, como ha provocado, y la muerte. Acuérdense que dióxido de carbono, ese gas que ha matado gente porque una estufa, un calefón o un calefactor funciona mal, es el mismo gas que se encuentra presente adentro de las plantas de acopio, adentro de los silos. Entonces, cuando uno va a entrar hay que tener mucho cuidado. Primero ventilar y no abrir una de esas puertas e ingresar rápidamente a ese silo. El ruido es otro factor de riesgo en toda la operación, tanto en el interior, o sea, el funcionamiento de todos los elementos de transporte del cereal, o la secadora, como el exterior, justamente por el ruido de los vehículos. Hay que utilizar los equipos de protección necesarios para minimizar esos riesgos. Y por último, otro factor de riesgo, según la actividad y el tipo de tarea, como lo que venimos diciendo, es el manejo de los animales. Hay otro video, el video número 6, que dice riesgos con el trabajo de animales, donde puede haber problemas en las instalaciones, como atrapamiento, caídas desde la manga, golpes con partes de las mismas, resbalones y caídas por piso mojado o por piso con excremento, que puede haber, o sea, con bosta, que puede haber en esas mangas. Puede haber golpes por patadas de los animales, corneadas, en el caso que los cuernos que no haya sido descornado el animal, por eso se descornan. Puede haber un atropellamiento por animales, especialmente cuando quedan solos en algún lugar y sienten nuestra presencia. Acuérdense que los animales son animales de fuga, se van cuando nos ven a nosotros, pero si para donde se quieren fugar no tienen salida, y se van a dar vuelta y nos van a atropellar. Entonces eso también puede pasar. Puede producirse algún accidente por contactos con contaminantes químicos en los baños antiparasitarios externos que se hacen. Puede haber pinchazos durante la vacunación, un animal que se mueve y me pincho yo. Obviamente hay enfermedades profesionales por contacto con agente biológico, como por ejemplo la brucelosis, que es muy común. Ahí están trabajando en la manga, realizando las tareas. Entonces, resumiendo, el tema seguridad e higiene en el trabajo, y con esto vamos terminando. ¿Cuál es la función principal de la seguridad e higiene en el trabajo? Es tratar de eliminar o controlar los riesgos de accidentes, los riesgos para la salud, los riesgos materiales, porque si trabajo con animales y me rompen una manga, eso es caro, y los riesgos al medio ambiente. Esa es la función principal. ¿Qué es higiene? El objetivo es prevenir enfermedades de origen laboral. ¿Qué es seguridad? El objetivo es evitar accidentes. Ya dijimos que accidente era algo que no estaba planificado, no era deseado,
y que interrumpía un proceso y que además traía como consecuencia daño material o daño físico, o ambos. Y dentro de los accidentes están los accidentes del trabajo y también están los que se llaman accidentes in itinere, que es el accidente que se puede producir entre la salida del operario de su casa y la llegada al puesto de trabajo. Esto por ahí no se da con los encargados de los campos que viven en esos campos, pero sí con algunos empleados que se trasladan de un lugar a otro. ¿Qué diferencia hay entre accidente e incidente? Que el accidente es un acontecimiento no deseado que puede dañar a las personas, a la propiedad o generar pérdidas, y un incidente no produce pérdidas, pero en otras circunstancias podría haber resultado un accidente. Entonces, tanto un accidente como un incidente es todo aquello que se puede evitar. Que hay una secuencia de causales o de causalidad de los accidentes, normalmente por falta de control y de mantenimiento. Hay causas básicas, dijimos, hay causas inmediatas, hay un accidente y hay pérdidas. Pero normalmente no son casualidad los accidentes, hay causalidades. Dijimos que las causas básicas podrían ser como consecuencia de la falta de control, donde había factores personales, no está capacitado, no está motivado, no le interesa, no tiene conocimiento o habilidad, y hay factores del puesto de trabajo. La herramienta está desgastada, el diseño y el mantenimiento que se le hizo a esa herramienta es inadecuado, o los métodos de trabajo, o hay falta de métodos de trabajo, o directamente son inadecuados. Cuando las causas básicas no son controladas, aparecen las causas inmediatas, acciones inseguras y condiciones inseguras. Acciones inseguras: operar equipos sin autorización, a velocidad inadecuada, equipos defectuosos, no usar los equipos de protección personal, no usar EPP, equipo de protección personal, específicamente cuando estoy en el trabajo de agroquímicos, realizar mantenimiento o reparaciones con el equipo de funcionamiento, nunca hacer esto, porque yo por más que ponga pise el embrague y desacople la toma de fuerza del tractor, alguien puede venir, si yo estoy trabajando sobre eso, mueve una palanca, toca algo y se armó el despiole. Entonces siempre, siempre, el mantenimiento lo que tengo que hacer es parar el equipo en movimiento, el funcionamiento del equipo lo tengo que parar. Y por último, una acción insegura es trabajar bajo el efecto de alcohol o de droga, evidentemente. Si el tipo está drogado o está alcoholizado, va a ser un desastre. Esas son acciones. Y condiciones inseguras es que yo no tenga las protecciones adecuadas, no tenga el equipo protector, que haya riesgo de explosión e incendio, que no haya orden y limpieza, que haya ruido, que haya iluminación inadecuada, que haya falta de espacio, hacinamiento. Todas esas son condiciones inseguras que seguramente nos pueden llevar a un accidente y que ese accidente nos va a causar pérdidas, que justamente es el resultado directo de un accidente. Por un lado, para el trabajador, lesión o enfermedad, pérdida de ingresos, trastorno en el grupo familiar, probabilidad de pérdida de la fuente del trabajo, puede traer acarreada una incapacidad o directamente la muerte. Y para la empresa, porque es pérdida de material y equipo, pérdida de producción, pérdida de tiempo, ausentismo, va a haber una necesidad de poner algún refuerzo, pero también ese refuerzo hay que entrenarlo y se perdió todo el entrenamiento que tenía el refuerzo que se accidentó. Entonces, si no fuera posible eliminar los riesgos presentes en las actividades agrícolas, lo que sí tenemos que hacer mínimamente es tomar medidas de prevención justamente tendientes a minimizar las consecuencias que pueden tener estos accidentes. Acuérdense que la seguridad en un establecimiento agropecuario, en una empresa agroindustrial, es responsabilidad de todos. No es solamente responsabilidad del que contrata o es responsabilidad de que el contratado. No, la seguridad es responsabilidad de todo. El que contrata, de dar las condiciones adecuadas
y el que es contratado de realizar la tarea en forma adecuada. Con esto estamos terminando. Ahí tienen ustedes 2 links para ver: Reglamento de Seguridad, de Higiene y Seguridad para la Actividad Agraria, y el segundo, el uso de agroquímicos. Les dejo los links para que ustedes, si les interesa, repasen parte de esto que estuvimos viendo. Tengan en cuenta que la seguridad y higiene es una actividad profesional, es una carrera. Nosotros acá vimos un pantallazo muy rápido de la importancia que tiene justamente el tratamiento de la seguridad y la higiene en el trabajo agrario. Si tienen preguntas, las resolveremos en los contactos que tengamos los martes y los jueves, y nos estamos viendo próximamente.